Y ahora si necesitáramos imprimirlo en nuestro plotter, ya desde aquí, desde el PDF, archivo imprimir, elegiríamos el nombre de nuestro plotter y, como ya sabemos, escala personalizada al 100% y tendríamos que hacer coincidir el tamaño de ese PDF con nuestra impresión. Entonces, como yo en mi impresora solo puedo darle una 4, pues no podría. Pero vosotros en vuestro plotter, si es una medida estándar, directamente aquí en configuración página, aquí daríais el tamaño, y si no es una medida estándar, pues aquí en propiedades tendríais que volver a definir el tamaño como hemos hecho anteriormente. Y en páginas a imprimir habría que darle a todo. Y aquí vemos página 1 de las 5. Por otra parte, hace un momento, cuando hemos hablado de que se puede imprimir varios planos combinándolos en un único archivo PDF, aquí, cuando ya control P y selecciono combinar selección múltiple, no hemos dicho que una de las ventajas es que si en nuestros planos teníamos alguna vista de llamada o alguna sección o vistas de referencia, estas vistas estarán hipervinculadas, es decir, daremos aquí y se nos abrirá el plano A4. Y esto sucede únicamente cuando hemos combinado todos los planos en un mismo PDF y lo hemos exportado en el mismo momento. Es decir, no vale exportar todos estos PDF uno a uno y luego en un software externo, como el Adobe Pro, juntar todos los PDFs en un mismo archivo. De esa forma no funcionarían los hipervínculos, hay que hacerlo en el mismo momento. Entonces voy a hacer rápidamente esta impresión de los planos A2, 3 y 4 para comprobar que funciona. Imprimimos el 2, 3 y 4. Aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa? Que ahora abro el plano A2 y veo que al pasar el ratón por el hipervínculo se me pone la manita. Ahora hago clic aquí y se me abre el plano A4. O por ejemplo, esta sección constructiva cuyo detalle está en el plano A3, hago clic y se me abre el plano A3. Funciona perfectamente y esta es otra de las ventajas de combinar PDFs en un mismo archivo. Ahora vamos a explicar otro ejemplo práctico que sucede mucho en el día a día y es que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en esta planta y necesitamos enseñarle a un compañero un detalle de esta parte del edificio, del dormitorio 3 con el baño, el armario y demás. Entonces, ¿cómo imprimiríamos esto? Bueno, pues lo suyo sería imprimir en un folio de DIN A4 solo esta zona. Entonces, para ello no hay que crear un plano aparte, meterle esta vista, recortar la región de recorte visible. No, todo eso nos lo podemos ahorrar. ¿Cómo? Bueno, pues lo primero es definir qué queremos que se nos vea en nuestra impresión. Si, por ejemplo, solo queremos ver esta zona, bueno, pues jugamos con el zoom hasta que se vea bien el detalle que queremos imprimir. Y ahora damos a control P y, muy importante, damos a porción visible de la ventana actual. Damos aquí y ahora directamente, en vez del PDF Creator, daríamos nuestra impresora para mandarlo a imprimir directamente sin necesidad de crear un PDF y luego ese PDF imprimirlo. Yo voy a hacer el PDF para que veáis la impresión, porque lógicamente si le diera a Epson pues no podría enseñaros lo que me imprime. Entonces, vosotros aquí elegís vuestra impresora, porción visible de la ventana actual y aquí en configurar tenéis que decirle que os lo imprima en un A4 y que os lo ajuste a la página. Y esto en centro. Con estas tres cosas ya simplemente aceptamos, no queremos guardar y damos a vista previa. Y como vemos, esto es lo que nos va a imprimir. Esto es un folio DIN A4 en el que nos va a imprimir solo la parte que estábamos viendo en nuestra vista. Y ahora ya imprimir y ya daríamos a aceptar para que nos imprimiera nuestra impresora. Y ahora vamos a explicar qué es eso de ventana actual. Cuando damos control P, aquí ya hemos explicado vistas y planos seleccionadas, porción visible de la ventana actual. Bueno, pues si tenemos activado ventana actual,
Revit imprimirá cualquier vista o plano que esté activo. Es decir, en el caso de los planos, si yo por ejemplo tengo un plano, el A7 Fontanería, que es un plano de DIN A3, le voy a meter una vista. Vamos a duplicar esta y la voy a meter ahí. Vale, entonces si solo quiero imprimir este plano, me da lo mismo ir a vistas, planos seleccionados y elegir el plano que quiero imprimir, que es el A7, que simplemente darle a ventana actual. El resultado va a ser lo mismo. Lo importante es darle el tamaño correcto. Como esto es un DIN A3, pues en configurar, aquí elegir el DIN A3 y centro y zoom 100%. Ahora ya damos a vista previa y vemos que nos lo imprime perfectamente. Es decir, con planos, ventana actual es lo mismo que ir aquí y seleccionar ese plano. ¿Y qué pasa con vistas? Bueno, pues con vistas es un poco distinto. Si yo abro esta vista y simplemente la quiero imprimir, tengo que tener mucho cuidado con cómo tengo mi región de recorte visible. Yo tendría que activar aquí todo y verificar que mi región de recorte la tengo ajustada. Ahora yo, que ya lo he comprobado, si doy a Control P, le doy a que me imprima la ventana actual esta vista, en configurar le doy a que me imprima en un A3, centro y zoom 100%, verifico en vista previa que me imprime bien, centrado todo. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi región de recorte visible sin ajustar? Puedo estar perfectamente con esta región de recorte visible en el que yo esto lo tengo desactivado, entonces yo no la veo. Y si yo ahora mismo hago Control P, ventana actual, esto lo dejo como estaba, la vista previa, mirad lo que pasa, que me imprime fatal. Me está teniendo como centro el punto central de mi región de recorte visible, no el centro de lo que es mi planta del edificio. Entonces esto hay que tener cuidado. Si queremos imprimir esta planta entera en un DIN A4, por ejemplo, en vez de en un DIN A3, lo primero que tendríamos que hacer es ajustar la región de recorte visible. Ahí, ¿vale? Y ahora darle a Control P, ventana actual y configurarlo. Si quiero que sea un A4, para que me cuadre dentro no puedo darle a zoom 100%, tendría que darle a ajustar a página, en el centro, horizontal, ¿vale? Aceptamos y vista previa. Y vemos que esto sería un DIN A4 en el que tengo mi planta del edificio centrada en medio. Vale, pues si esto es lo que quisiera, daría a imprimir y ya aceptar. Ahora nos toca explicar qué es eso del procesamiento vectorial y el procesamiento raster. Cuando damos a imprimir aquí en configurar, lo podemos elegir aquí. Bueno, pues vamos a empezar. El procesamiento vectorial utiliza fórmulas matemáticas para crear las líneas y las curvas. Y tiene la ventaja de que al aplicar zoom en la imagen, esas líneas y curvas siguen siendo suaves. Es decir, la impresión tiene una calidad alta para la salida. Y encima el proceso de impresión es más rápido que en el procesamiento raster. Y para rematar, el PDF resultante ocupa menos espacio que haciéndolo con el procesamiento raster. Además tiene otra ventaja el procesamiento vectorial, y es que si luego queremos modificar con PDF Pro algún texto del plano, nos dejará editarlo perfectamente, cosa que si imprimimos con procesamiento raster no nos lo va a permitir. Por otro lado, las impresiones rasters constan de píxeles dibujados individualmente, y eso conlleva que al aplicar zoom en la impresión sea posible ver alguno de esos píxeles individuales, y queda un poco peor. Aún así, hay trabajos en los que Revit requiere de un procesamiento raster. ¿Cuáles son estos trabajos? Bueno, pues si la vista utiliza un estilo visual sombreado o realista, o si en las opciones de visualización de gráficos hemos activado sombras, ya sean normales o ambientales, líneas de croquis, jirones de niebla, o si hemos añadido un fondo, con un cielo, un degradado o una imagen. También si la vista utiliza nube de puntos y si la vista contiene un modelo de coordinación. En todos estos casos, Revit requerirá imprimirlo con procesamiento raster. De todas formas, si queremos imprimir un lote de planos y hemos dado a procesamiento vectorial, Revit imprimirá todo en proceso vectorial y aquellos planos o vistas individuales que requieran de un procesamiento raster
lo imprimirá con procesamiento raster. Es decir, en resumen, elegir siempre procesamiento vectorial. Bajando un poco tenemos la apariencia, que aquí en calidad raster, en esas impresiones en las que requiera procesamiento raster, aquí elegimos la calidad. Con media ya está bien. Y en colores, aquí podemos definir si queremos que nuestra impresión se nos imprima a color, en líneas negras o en escala de grises. Es decir, por ejemplo, este plano aquí tiene un poquito de color. Bueno, pues si queremos que sea todo en blanco y negro, pues aquí diríamos en escala de grises o en blanco y negro. Vamos a hacer escala de grises, damos a aceptar y aunque en vista previa se vea en color, luego al imprimir el plano en PDF sí que se nos va a ver en escala de grises. Y para terminar todo el capítulo de impresión, nos queda comentar esto de aquí abajo, estas opciones. Generalmente por defecto siempre están activadas estas tres, de tal forma que en los planos siempre nos van a ocultar esas líneas discontinuas de planos de referencia y de cajas de referencia y además nos va a ocultar los contornos de recorte. Esto de los contornos de recorte va muy bien que esté activado y va muy bien saber que funciona. Porque he visto muchas veces que hay gente que pierde tiempo en los planos en los que hay un montón de vistas, pues si por ejemplo aquí nosotros tenemos activado de cada ventana gráfica esa región de recorte, cuando imprimimos este plano, estos recortes, esta región de recorte, se nos va a ocultar. Es decir, es perder el tiempo ir seleccionando la ventana gráfica y ocultando la región de recorte. Porque por defecto, como hemos visto aquí en configurar, se nos van a ocultar siempre los contornos de recorte. Y es más, a mí me gusta también activar esta, la de ocultar etiquetas de vista sin referencia. De esta forma, cuando tengamos alguna sección o alguna vista de llamada o alguna vista de referencia en el que esa vista no está metida en ningún plano, automáticamente esas secciones, esas llamadas no van a aparecer en el plano, se nos van a ocultar.